Huyeron de Irán, dejando atrás su hogar, su pasado, y las noches llenas del estruendo de las bombas. Pero cuando esta familia llegó a México en su primer día, lo que sucedió los dejó paralizados, y lentamente comenzaron a llorar en silencio. Porque nunca imaginaron que después de sobrevivir a la guerra, el mundo aún podría guardar tanta gentileza, y la historia que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción de la palabra seguridad para siempre. Esa noche, el cielo sobre la ciudad en el sur de Irán no estaba completamente oscuro. Se iluminaba intermitentemente con el resplandor de las explosiones, que parpadeaban como relámpagos del infierno. Las sirenas sonaban tan prolongadamente, que los niños del vecindario ya no podían distinguir qué sonido era una advertencia y cuál era el último sonido de alguien. Amir estaba de pie en medio de la sala, cuyas paredes estaban agrietadas. En una mano apretaba los pasaportes, con la otra, abrazaba una vieja carpeta con certificados de nacimiento, su foto de boda y una fotografía de su hija a los 5 años. Su esposa, Laila, metía ropa en una maleta a toda prisa, pero sin importar la urgencia, tomó el viejo chal de su madre y lo guardó también, como si llevara consigo toda su casa. Sara, su hija de 13 años, estaba sentada en un rincón, abrazando a su hermano pequeño, Reza. El niño de 7 años no lloraba, simplemente miraba fijamente el techo cada vez que temblaba por el impacto de una explosión, como si intentara memorizar el sonido de su hogar en caso de que un día desapareciera de verdad. «Nos vamos esta noche», dijo Amir en voz baja pero firme. Laila detuvo sus manos por un momento. «¿Estás seguro?». Él no respondió de inmediato, porque la palabra seguro nunca había existido en la vida de alguien que debe huir. Solo miró hacia la ventana, cubierta con una tela gruesa para protegerse de los cristales rotos, y pensó en su pequeña librería, de la que probablemente ya no quedaba nada. «Si nos quedamos, los niños no tendrán un mañana». Esa respuesta silenció la habitación. Un silencio que no duró mucho, porque de repente, una vibración recorrió el suelo de la casa otra vez. La lámpara se balanceó. Un cristal se rompió con un sonido metálico. Reza se sobresaltó y se acurrucó contra su hermana. Sara susurró una pregunta. «Papá, ¿de verdad México es seguro?». Amir se arrodilló frente a ella y le puso una mano en la cabeza con ternura, aunque sus propias manos temblaban. «No sé cómo será allá, hija, pero sé que necesitamos una oportunidad para empezar de nuevo». Esa noche, salieron de casa sin mirar atrás por mucho tiempo. No porque no la amaran, sino porque todos sabían que si miraban su hogar demasiado tiempo, sus corazones no tendrían la fuerza para seguir caminando. Y en la oscuridad llena de polvo y humo, una pequeña familia se alejaba de su antigua vida para buscar un país del que solo conocían el nombre, esperando que ese nombre significara salvación. El aeropuerto en el país vecino estaba lleno de gente con rostros extrañamente similares. Todos llevaban pocas maletas, pero cargaban algo mucho más pesado en la mirada. Algunos cargaban el aliento de sus padres, aún atrapados bajo los escombros. Otros, el nombre de su ciudad natal, que quizás ya no existía en el mapa. Amir guió a su familia a través de los controles con la mayor calma que una persona puede fingir. Laila sostenía con fuerza la mano de Reza, mientras Sara abrazaba una pequeña mochila que contenía un diario en farsi, una muñequita de trapo y un bolígrafo azul. Ese era todo el mundo que había decidido llevar consigo. En el avión hacia la Ciudad de México, nadie en la familia durmió profundamente. El motor zumbaba de manera constante, pero en lugar de calmarlos, les recordaba que flotaban entre un pasado en ruinas y un futuro sin forma. Reza preguntó en voz baja, «Mamá, ¿en México hay guerra?». Laila se giró y sonrió, aunque su mirada estaba ensombrecida. «No, mi amor. ¿Y en la noche habrá explosiones?». Ella negó con la cabeza. El niño guardó silencio un momento antes de preguntar de nuevo. Entonces, ¿puedo dormir? Esa pregunta atravesó el corazón de su madre como un cuchillo afilado. Laila le besó la frente y respondió con una voz que apenas temblaba. «Sí, mi vida. Esta vez puedes dormir». Amir giró el rostro hacia la ventana. Solo veía un mar de nubes oscuras, pero en su reflejo sobre el cristal, se vio a sí mismo envejecer varios años en solo unas pocas semanas. Solía ser el dueño de una librería. Solía debatir sobre poesía con sus clientes. Solía reírse de cosas pequeñas con sus vecinos frente a la tienda. Ahora, se había convertido en un hombre que medía su vida por la cantidad de documentos y las rutas de escape.
Una sobrecargo mexicana se agachó y le ofreció un jugo a Reza con una sonrisa amable. Aunque no hubo muchas palabras, esa sonrisa hizo que Reza la mirara durante varios segundos, como si acabara de encontrar algo raro, la seguridad en el rostro de una extraña. Sara reclinó la cabeza en el asiento y miró hacia la oscuridad. «Papá, si empezamos de nuevo, ¿seguiré siendo yo?» Amir se quedó pensativo antes de responder. «Cambiaremos muchas cosas, hija, pero lo que hemos amado, lo que nos ha dolido, siempre estará con nosotros. Eso es lo que nos hace ser quienes somos». El avión continuó atravesando la noche, y en esa cabina fría, una familia estaba aprendiendo que el viaje más difícil no es cruzar países, sino intentar llevar el propio corazón a través de la pérdida. Cuando el avión aterrizó en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la luz de la mañana se filtró cálidamente por las ventanas. Era una luz diferente. No era la luz de las bombas, ni la del fuego. Era la luz ordinaria de un nuevo día. Algo tan común que, para ellos, sonaba como un milagro. Tan pronto como se abrieron las puertas del avión, el aire denso y fresco de la Ciudad de México los envolvió. Era completamente diferente al viento seco y áspero al que estaban acostumbrados. El aire olía a café, a gases de escape y a algo parecido a la comida de un puesto callejero. Hizo que Sara contuviera la respiración por un momento, como alguien que acaba de entrar en otro mundo. El aeropuerto era tan enorme que Reza miraba los altos techos con asombro. «Parece una ciudad de película». Amir se inclinó y le dijo, «Recuérdalo, hijo, hoy es nuestro primer día». La fila de inmigración hizo que sus corazones volvieran a latir con fuerza, porque quienes huyen del peligro aprenden que cada control puede cambiar el destino de una vida en cuestión de minutos. Pero el oficial mexicano en el mostrador les habló con un tono cortés. Su inglés no era fluido, pero su mirada no tenía frialdad ni desprecio, solo una formalidad profesional. «Bienvenidos a México». Esa breve frase hizo que Laila se volviera hacia su esposo, como si no estuviera segura de haber oído bien, porque durante los últimos meses, la mayoría de las palabras que habían escuchado eran «esperen», «no», «apúrense» o «peligro». Pero aquí, un extraño les daba la bienvenida. Después de recoger su equipaje, salieron a la sala de llegadas, llena de carteles con nombres, abrazos, risas y ramos de flores. Mucha gente esperaba a alguien con rostros llenos de esperanza. Esa imagen le pareció extraña a Laila, porque era completamente diferente a las estaciones de refugiados que había visto en su camino. Entonces, sucedió lo primero que dejó a toda la familia atónita. Una mujer mexicana de mediana edad, a quien no conocían, se les acercó con una pequeña bolsa en la mano. Habló un inglés con acento. «¿Necesitan agua para los niños?». Antes de que pudieran responder, les entregó 2 botellas de agua fría y un paquetito de galletas. De forma gratuita. Amir se quedó helado. Miró la mano de la mujer como si no pudiera creer que fuera real. Un extraño les ofrecía algo sin pedir nada a cambio. Reza tomó la botella de agua lentamente, con los ojos muy abiertos. La mujer les sonrió. «Bienvenidos». Esta vez, esa palabra común ya no era solo una bienvenida. Era una pequeña grieta que permitía que la sensación de seguridad se filtrara lentamente en el corazón de una familia que había huido de la muerte desde muy lejos. Desde el aeropuerto, tomaron un taxi de color rosa y blanco, que Reza observó con interés, porque en su país, muchos coches estaban cubiertos por el polvo de la guerra y las grietas. Pero este coche estaba limpio, fresco, y tenía un ligero y dulce aroma a ambientador. El conductor era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol pero con ojos amables. Hablaba muy poco inglés, pero cuando Amir le mostró la dirección de un hotel económico en la colonia Doctores, asintió y dijo, «Órale, órale, familia, no se preocupen». La frase «no se preocupen» golpeó a Laila en el corazón, porque era una frase demasiado simple para alguien que había vivido con la preocupación durante meses. En el camino, la Ciudad de México se desplegó ante ellos como una escena de una película en otro idioma. Miles de coches se movían por amplias avenidas. Los letreros de las tiendas estaban llenos de letras que parecían danzar. Vendedores ambulantes empujaban sus carritos por la acera. Enormes edificios de oficinas se erigían junto a pequeños puestos de tacos. Y, sobre todo, la ciudad era ruidosa, llena de vida, no de un ruido cercano a la muerte. Nadie gritaba, nadie corría para salvar su vida, no había humo negro ni edificios en ruinas. Solo el sonido de los claxones, la gente platicando, el murmullo del tráfico,
el sonido de una ciudad que seguía con su vida normal. Sara miraba por la ventana sin pestañear. ¿Por qué la gente parece tan normal? La pregunta dejó a Amir sin palabras, porque la normalidad es algo que la gente común no nota. Pero para alguien que huye de la guerra, la normalidad es un milagro. El taxi se detuvo en un paso de peatones, y entonces ocurrió lo segundo que los dejó atónitos. Varios coches se detuvieron para dejar que 2 niños con uniforme escolar cruzaran la calle. Solo eso. Pero a los ojos de Amir, esa imagen fue tan impactante como un rayo. Se quedó mirando, como si su cerebro no pudiera procesarlo. Una ciudad donde los coches se detienen para que los niños crucen. Una ciudad donde la prisa todavía deja espacio para la seguridad. Era una imagen tan ordinaria que no había visto en mucho tiempo. El taxista se dio la vuelta y dijo con una risita: «El tráfico de la Ciudad de México, pero la gente es buena». Reza se giró hacia su padre. «Papá, ¿aquí nadie tiene miedo de morir?». Amir apretó los labios antes de responder en voz baja. «Todos tienen miedo, hijo, pero aquí no tienen que tener miedo a cada minuto». Y de repente, Laila giró la cara hacia la ventana. No quería que nadie viera sus lágrimas, porque acababa de descubrir algo más asombroso que cualquier rascacielos o novedad. Estar en un lugar donde la seguridad no era un lujo, sino parte de la vida cotidiana. El hotel que habían reservado no era lujoso. Era un edificio estrecho de pocos pisos, escondido en un callejón. Tenía un pequeño mostrador, una vieja mesa de madera, un ventilador de techo que giraba lentamente y un olor a limpiador de pisos extrañamente reconfortante. La dueña del hotel era una mujer mexicana menuda llamada Carmen. Hablaba inglés palabra por palabra, pero su rostro comunicaba más que cualquier frase larga. Al ver a los 2 niños, sonrió ampliamente, tomó unos dulces de un frasco de vidrio y se los ofreció a Reza y a Sara. «Para ustedes». Reza miró a su madre antes de aceptarlo con duda. Sara lo tomó y dijo en voz baja: «Gracias». Doña Carmen los llevó a su habitación en el 3er piso. Era más pequeña de lo que esperaban. Tenía 2 camas, un pequeño refrigerador, una mesa vieja, cortinas de color crema y una ventana que daba a un enredo de cables eléctricos que cruzaban el cielo. Pero cuando la puerta se cerró, el silencio envolvió la habitación. No era el silencio del vacío, sino un silencio al que no le seguía una explosión. Todos se quedaron quietos, como si nadie se atreviera a moverse hasta estar seguros de que este silencio era real. Amir dejó las maletas lentamente. Laila se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. Reza se acercó a tocar la cortina, y Sara abrió lentamente la ventana. Afuera, se oía el paso de una motocicleta, la voz lejana de un vendedor y el sonido de los pájaros. «Pájaros». Sara cerró los ojos lentamente, porque no podía recordar la última vez que había escuchado el canto de los pájaros sin que se mezclara con el sonido de una sirena. Laila permaneció sentada un momento antes de llevarse una mano a la boca, y entonces las lágrimas comenzaron a brotar en silencio. No lloraba solo de tristeza, lloraba porque su cuerpo acababa de darse cuenta de que realmente había sobrevivido. Amir se sentó a su lado, y finalmente, el hombre que había intentado ser fuerte durante todo el camino, también dejó que sus lágrimas fluyeran en silencio. Reza estaba confundido. «Mamá, ¿por qué lloras?». Laila sonrió entre lágrimas. «Porque hoy solo escuchamos ruidos normales, mi amor». El niño no lo entendió del todo, pero se subió a la cama y abrazó a su madre con fuerza. Sara se giró para mirar a su familia, 4 vidas en una pequeña habitación en medio de una ciudad desconocida. Y sintió por primera vez que la esperanza quizás no venía en forma de una casa grande o una fortuna. Quizás era tan simple como una puerta que se puede cerrar con llave, una ventana que se puede abrir para dejar entrar el aire, y la primera noche en que un niño puede dormir sin llevar puestos los zapatos, listo para huir. Esa noche, antes de que el sol se ocultara tras los edificios, Sara escribió la primera frase en su diario: «Hoy encontramos un silencio amable». Después de descansar un poco, el hambre empezó a hablar por todos. Salieron del hotel por la tarde. La luz del sol se había suavizado, pero la ciudad seguía iluminada por los letreros de neón y una vida que no se detenía. El pequeño callejón cerca de su hotel estaba lleno de puestos de comida. El olor a ajo frito, a chiles, a caldo y a carne asada flotaba en el aire, haciendo que toda la familia se detuviera, desacostumbrada. Para alguien que ha pasado por la escasez, el olor a comida no solo significa algo delicioso, significa estabilidad.
Significa que, al menos esa noche, hay algo que comer. Se detuvieron en un pequeño puesto con unas pocas mesas de plástico. La dueña, una mujer con un delantal de flores, apenas hablaba inglés, pero se comunicaba con sonrisas y señalando las fotos del menú. Laila miró las imágenes con un poco de ansiedad, sin saber qué era picante, qué era dulce, qué era seguro para los niños. La dueña se dio cuenta y llamó a su hija adolescente para que les ayudara a traducir. La joven hablaba mejor inglés. Sonrió y les dijo: «Esto no pica, esto es bueno para los niños, estos son tacos de bistec». Reza señaló emocionado un plato de quesadillas. Sara eligió una sopa de tortilla, queriendo empezar con algo seguro. Amir y Laila pidieron lo que les recomendó la joven. Mientras esperaban la comida, Sara miró a su alrededor. Vio a mexicanos riendo, platicando. Escuchó el sonido de los cubiertos contra los platos, el llanto suave de un niño pequeño, la música que sonaba en el puesto de al lado. Todo parecía tan ordinario, pero le aceleraba el corazón, porque era la vida cotidiana que la guerra no les había robado. Cuando la comida llegó a la mesa, los cuatro guardaron silencio. El aroma cálido de las tortillas y la sopa hizo que Reza tragara saliva. Dio el primer bocado y sus ojos se abrieron de par en par. «Está delicioso». Esa exclamación hizo reír a la dueña con ternura. Rápidamente preparó una quesadilla extra y se la puso en el plato, gratis, para el niño. Amir levantó la mano para agradecerle, intentando pagarle, pero la mujer negó con la cabeza, diciendo que no era nada. Una vez más, la familia quedó atónita. No por el lujo, no por algo grandioso, sino porque gente común en un país extraño todavía tenía generosidad para con aquellos que no tenían nada que ofrecer a cambio. Laila comió su sopa lentamente, y las lágrimas casi vuelven a brotar. Agachó la cabeza rápidamente, como si temiera que alguien la viera. «¿Qué pasa?», preguntó Amir en voz baja. Ella negó con la cabeza. Es que había olvidado cómo se sentía comer sin tener que salir corriendo. Esa frase hizo que Amir bajara su cubierto. Miró a sus dos hijos, que comían con deleite, y supo que, aunque el camino por delante sería difícil, al menos esa noche, su familia había comido un plato caliente en una ciudad que no les preguntó primero de dónde venían. Esa noche, de vuelta en la habitación, Reza fue el primero en dormirse. Se estiró en la cama, abrazando la vieja muñeca de trapo que Sara le había regalado en el avión. La respiración del niño era tan regular que Laila se quedó mirándolo durante mucho tiempo, casi sin poder creerlo. Durante los meses anteriores, Reza solía despertarse sobresaltado en mitad de la noche, a veces llorando, a veces corriendo a buscar un escondite sin saberlo. Pero esa noche durmió profundamente desde temprano, como si su cuerpo supiera, antes que nadie, que aquí nada iba a explotar. Sara estaba en la otra cama, pero aún no dormía. Hojeaba su diario bajo la tenue luz. «Mamá, empiezo a recordar el sonido de la guerra más claramente que la cara de nuestra casa». Laila se detuvo. Se acercó y se sentó junto a su hija, acariciando su largo cabello negro, un poco revuelto por el viaje. «Poco a poco, mejorará». «¿Y si no mejora?». Esa era una pregunta que ninguna madre quería responder. Pero Laila sabía que una niña de 13 años no necesitaba un consuelo bonito, necesitaba la verdad. «Entonces aprenderemos a vivir con ello», dijo Laila en voz baja. «Algunas heridas nunca desaparecen, pero pueden dejar de sangrar». Sara asintió lentamente. Afuera, la ciudad seguía en movimiento. El sonido de los coches, el ladrido de un perro, las risas de un bar lejano. Pero ninguno de esos sonidos hacía que tuvieran que saltar y esconderse debajo de una mesa. Y eso hacía que esa pequeña habitación pareciera extrañamente mágica. Amir apagó la luz principal, dejando solo la pequeña lámpara de noche. Se sentó recargado en la pared, mirando el techo liso, sin grietas, del que no caía polvo, y le preguntó a su esposa en voz baja: «¿Crees que podamos construir una vida nueva aquí?». Laila miró a sus dos hijos antes de responder. «No sé qué tan grande podamos construirla, pero sé que tenemos que construirla». El tiempo pasó lentamente hasta bien entrada la noche. Todos se durmieron, y entonces, lo más asombroso del primer día ocurrió casi al amanecer. Toda la familia se despertó con el canto de los pájaros y la luz del sol que se colaba por las cortinas. No con el sonido de las bombas, no con las sirenas, no con gente gritando que huyeran. Sara abrió los ojos y se quedó quieta. Escuchó el canto de los pájaros durante un largo rato, como si temiera que desapareciera si se movía.
Reza se sentó en la cama y dijo con voz somnolienta pero llena de asombro: «Mamá, ya es de día». Laila sonrió, aunque tenía los ojos enrojecidos. «Sí, mi amor, ya es de día. ¿No pasó nada anoche?». Ella asintió. El niño miró la suave luz que entraba por la ventana y dijo una frase que hizo que sus padres se miraran al mismo tiempo: «Creo que aquí. El mundo todavía no está roto». Pero la nueva mañana no solo trajo consigo gentileza. Después de que el alivio se desvaneciera, la realidad comenzó a hacerse presente paso a paso. Amir se sentó en la pequeña mesa de la habitación, revisando todos sus documentos de nuevo: pasaportes, el efectivo que les quedaba, la dirección de la oficina de refugiados y el número de teléfono de un hombre iraní que un amigo le había recomendado. La cantidad de dinero en el sobre blanco era menor de lo que se había estado diciendo a sí mismo. La huida había costado más de lo que pensaba, y empezar en un país nuevo nunca era barato. Anotó cifras en un papel: el costo del hotel, la comida, el transporte, y descubrió que la seguridad también tenía un precio aterrador. Laila notó la expresión de su esposo. Supo de inmediato en qué estaba pensando. «Alcanzará para unas pocas semanas, si somos muy cuidadosos», dijo Amir. Ese silencio fue más pesado que cualquier palabra directa. Sara, sentada al borde de la cama, escuchaba. Aunque los adultos intentaban hablar en voz baja, un niño que ha sobrevivido a la guerra puede oír la preocupación en la respiración. «¿Tendremos que volver?», preguntó. La pregunta enfrió la habitación al instante. «No», respondió Amir, demasiado rápido, dejando claro que no permitiría que esa posibilidad existiera. «Encontraremos la manera de quedarnos». Entonces, llamó al hombre iraní cuyo número tenía. Después de esperar varios tonos, alguien contestó. Se presentó como Fahad. Dijo que llevaba varios años en México y que estaría encantado de darles algunos consejos. El sonido del farsi saliendo del teléfono hizo que Laila soltara un suspiro de alivio, como si hubiera encontrado un pequeño puente de regreso a un mundo familiar. Fahad le dio consejos sobre cómo registrarse para recibir ayuda, cómo moverse por la ciudad, y le advirtió que no confiara en nadie fácilmente. Aunque México era más seguro, la vida de un refugiado seguía siendo frágil. «Esto no es el paraíso», dijo sin rodeos, «pero es un lugar para tomar aliento». Amir le agradeció una y otra vez. Después de colgar, se quedó un momento en silencio antes de levantar la vista hacia su familia. «Todavía no estamos completamente a salvo, pero estamos en un lugar donde todavía hay opciones». Laila asintió. Esa era la verdad que tenía que aceptar. México no borraba su pasado, no resolvía todos sus problemas en una noche y no hacía que el mañana fuera automáticamente más fácil. Pero aquí, al menos, podían pensar en el futuro sin tener que huir mientras lo hacían. Mientras pensaba, Sara abrió su diario y escribió otra frase. «La esperanza no es una puerta que se abre por completo de una vez. Quizás es solo una pequeña ventana que deja entrar suficiente aire para respirar». El primer día aún no había terminado. Fahad los citó en un pequeño café cerca de la colonia Roma por la tarde. Amir dudó un poco, pero al final decidió ir, porque en una ciudad donde todo era nuevo, encontrar a alguien que hablara su mismo idioma podría valer más que el oro. El café estaba escondido en un viejo edificio, con un intenso aroma a café, pan dulce y el suave murmullo de música persa de fondo. Cuando abrieron la puerta, Sara se detuvo en seco al escuchar su lengua materna flotando en el aire. Por un instante, fue como si México e Irán se hubieran encontrado suavemente frente a ese pequeño local. Fahad era un hombre de unos 40 años, con algunas canas y un rostro con las arrugas de quien ha pasado por mucho. Se levantó, estrechó la mano de Amir con firmeza y lo abrazó como si se conocieran de toda la vida, aunque acababan de conocerse. «Bienvenidos», dijo en farsi. «Lamento que tuvieran que venir en estas circunstancias, pero me alegro de que hayan llegado». A Laila se le llenaron los ojos de lágrimas de nuevo, mientras que Reza comenzó a comer el pan dulce que Fahad les había pedido, sin ninguna timidez. Los niños son los únicos seres que saben aceptar la bondad sin sentirse culpables. Fahad les contó su historia. Había llegado a México con menos dinero que Amir. Había dormido en una habitación compartida con otras 5 personas. Había hecho todo tipo de trabajos, desde intérprete hasta lavaplatos. «Es difícil», admitió, «pero puedes respirar sin escuchar bombas, y eso cambia mucho a una persona». Les ayudó a anotar varias direcciones importantes en un papel. Les explicó cómo usar el metro
cómo comprar una tarjeta SIM, e incluso les advirtió que algunos platillos mexicanos eran tan picantes que podían hacerte llorar por razones ajenas a la emoción. Todos se rieron a carcajadas por primera vez en meses. Y mientras hablaban, el dueño mexicano del café, que no entendía ni una palabra, les llevó un plato de fruta picada para los niños, de cortesía y con una sonrisa. Otra vez. Amir observó la escena. Un iraní ayudando a otro iraní, en un café propiedad de un mexicano, en la Ciudad de México, y sintió como si su mundo, hecho pedazos, estuviera siendo lentamente cosido por las manos de extraños. Sara miró por la ventana y vio a la gente pasar apresuradamente, siguiendo con sus vidas. Nadie sabía que dentro de ese pequeño café, una familia estaba recuperando lentamente su humanidad. Pensó que quizás un nuevo hogar no se forma solo por un lugar, sino por las personas que te ofrecen un pequeño espacio para existir, sin preguntar primero cuán roto has llegado. Después de despedirse de Fahad, caminaron lentamente de regreso al hotel. Las calles de la ciudad todavía estaban llenas de sol, del ruido del tráfico y de gente. Pero para Laila de repente, todo se volvió borroso cuando una motocicleta aceleró ruidosamente muy cerca. Se sobresaltó con tanta fuerza que agarró la mano de Sara instintivamente. Su corazón golpeaba sus costillas, como si intentara escapar. Los viejos recuerdos volvieron en una fracción de segundo. El silbido de un cohete, los gritos, el vecino que cayó en la esquina de la calle, el polvo y el olor a concreto quemado. «Mamá», susurró Sara. Amir se acercó rápidamente para sostenerla. Ella negó con la cabeza, como queriendo decir que estaba bien, pero su cuerpo era demasiado honesto. Temblaba tanto que era imposible negarlo. Se sentaron en una banca bajo un árbol en la acera. Amir le tomó la mano con fuerza, sin decir nada, porque a veces el dolor no necesita explicaciones, solo necesita a alguien que no se vaya. Reza miraba a su madre con los ojos muy abiertos. No estaba acostumbrado a ver a los adultos romperse, aunque en realidad, la guerra rompe a los adultos primero. Pasaron varios minutos antes de que Laila pudiera volver a respirar a un ritmo normal. Cerró los ojos y se apoyó en el hombro de su esposo. Pensé que había vuelto. Amir le besó la cabeza suavemente. No volverá. Ahora estamos aquí. Pero en mi cabeza, todavía está. Nadie podía discutir eso. Sara se sentó al otro lado y abrazó a su madre en silencio. Reza extendió su pequeña mano y agarró el borde de la blusa de Laila, como si temiera que desapareciera. El niño no entendía un ataque de pánico, pero sabía cómo hacerle saber a su madre que él estaba allí. Finalmente, Laila abrió los ojos y miró la calle de nuevo. Vio que los coches seguían avanzando, la gente seguía caminando, la vendedora de frutas seguía en su puesto, los estudiantes seguían riendo. El mundo no se había derrumbado por un ruido fuerte. Era solo una calle normal en un país en paz. Y fue entonces cuando comprendió, dolorosamente, que huir de la guerra no significaba que la guerra huyera de ti de inmediato. Amir dijo lentamente, no solo estamos cruzando un país, estamos saliendo de lo que la guerra le hizo a nuestros corazones. Laila asintió. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no sintió vergüenza de dejarlas correr en medio del sol de la tarde de la Ciudad de México. Una mujer que había tenido que ser fuerte para sobrevivir, estaba aprendiendo que la seguridad quizás comienza al aceptar que todavía le duele. Al regresar al hotel, doña Carmen vio el rostro de Laila y supo al instante que algo no estaba bien. Aunque no entendía el idioma, los ojos de alguien que ha conocido el sufrimiento pueden leer el silencio. Desapareció detrás del mostrador por un momento y regresó con 4 tazas de té caliente. Tomen. Para el susto. Solo eso. Sin preguntas insistentes, sin indagar qué había pasado, sin mostrar molestia porque sus huéspedes extranjeros trajeran problemas consigo. Solo té caliente y una voz suave que decía, «Descansen». Se sentaron en la mesita del vestíbulo, bebiendo el té en silencio. El suave aroma a manzanilla flotaba de las tazas. El vapor hizo que la atmósfera pareciera más suave que la realidad que acababan de enfrentar. Laila se fue calmando poco a poco. Reza se quedó dormido en la silla, agotado por el largo día. Sara miró a su hermano y lo cubrió con su suéter. Amir se giró para mirar a su esposa, a sus hijos, a doña Carmen, la luz tenue y la puerta del hotel que se abría a un callejón tranquilo. Pensó en la noche anterior, cuando todavía estaban bajo el sonido de las bombas, y lo comparó con este momento. En solo un día,
Su mundo había cambiado tanto que parecía otra vida. ¿Sabes qué es lo que más me ha sorprendido?, dijo en voz baja en farsi. Layla lo miró. No son los edificios altos, ni el aeropuerto, ni el metro, ni siquiera la seguridad. Es que la gente aquí es amable con nosotros, aunque no nos conocen en absoluto. Layla se quedó pensativa antes de responder. Porque hemos vivido tanto tiempo con el miedo que olvidamos que la compasión todavía existe. Esa frase quedó flotando en el aire, hermosa y triste al mismo tiempo. Sara tomó su diario y escribió de nuevo. Escribió sobre su primer día. Escribió que habían llegado a México, y lo que los dejó atónitos no fue porque fuera aterrador, sino porque fue más gentil de lo que jamás hubieran podido esperar. Layla cerró los ojos lentamente, y la última lágrima del día rodó en silencio. Esta vez, no era de miedo, sino porque acababa de recordar que a veces, los seres humanos sobreviven no solo porque logran escapar, sino porque hay extraños esperándolos para recibirlos al llegar. La mañana del segundo día, la Ciudad de México siempre se despertaba antes que ellos. El sonido de las escobas barriendo la calle, el hervor del agua en la cafetería, el ruido de los mototaxis y la luz dorada del sol trepando por las paredes de los edificios hicieron que la pequeña habitación pareciera un poco más luminosa que la noche anterior. Amir se despertó primero. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando los cables, los carritos de comida, la vida de una ciudad que seguía adelante, sin saber que un hombre estaba jurando en silencio que no dejaría que su familia volviera a hundirse en la oscuridad. Layla se despertó después. Se paró a su lado, sin decir nada. Ambos miraron hacia la calle, donde la gente comenzaba su día con sencillez. Y para ellos, esa sencillez era más hermosa que cualquier otra cosa. ¿Tienes miedo?, preguntó Layla. Amir asintió. Tengo miedo. Yo también. Se giró para mirarla. Pero esta vez no tenemos miedo de si sobreviviremos o no. Tenemos miedo de si podremos empezar bien. Y creo que ese es un miedo mejor que el de antes. Layla sonrió levemente. Detrás de ellos, Reza se sentó y se frotó los ojos. ¿A dónde vamos hoy? Sara respondió antes que nadie. Papá va a buscar nuestro mañana. Todos rieron suavemente con esa frase. Aunque todavía no sabían realmente cómo sería el mañana, qué documentos tendrían que hacer, qué obstáculos encontrarían, cuánto extrañarían su hogar. Pero esa mañana tenían algo que el día anterior era borroso: la capacidad de imaginar un futuro. Antes de salir de la habitación, Sara tomó su diario, abrió la última página del primer día y escribió un resumen en unas pocas líneas. Llegamos a México con el corazón hecho pedazos. Y en nuestro primer día, lo que más nos sorprendió no fue la inmensidad de la ciudad, ni lo extraño del idioma, ni el calor del aire. Fue descubrir que el mundo todavía tiene gente amable y que todavía hay mañanas que llegan sin el sonido de las bombas. Cerró el diario lentamente. Luego, la pequeña familia iraní bajó las escaleras del hotel, un escalón a la vez, hacia las calles de México, un país que aún no conocía bien sus nombres, pero que ya les había dado el regalo más importante desde el primer día. Ese regalo era una verdad simple. No importa cuán destrozada esté una vida, los seres humanos aún pueden volver a creer en la gentileza. El primer día en México no solo cambió el lugar donde estaban parados, cambió el corazón de una familia que había llegado a creer que el mundo solo estaba hecho de miedo, y les hizo creer de nuevo que los humanos todavía pueden ofrecerse esperanza unos a otros.